Cazamos a un nahual y con horror descubrimos que era mi abuelita. Auténtico relato de rancho con bestias híbridas 100% real. Buenas noches. Les quiero contar un aterrador suceso. Uno que pasó en mi ranchito del estado de Querétaro. Resulta que una vez, mi madre cazó con muchas dificultades a lo que creía que era un animal carroñero, uno que cada noche nos visitaba y se comía la comida que guardaban para nosotros. Y en otras ocasiones, nos llegó a robar gallinas y hasta granos de maíz, así como frijol. Pero no fue fácil esto, y es que curiosamente, cuando este extraño animal llegaba, en ese momento, papá siempre estaba trabajando en una fábrica. Y para colmo, mi abuela vivía en la misma ranchería, pero ésta se encerraba bien adentro de su casa, y con nada la despertaban. Inclusive, antes de morir, contó que nunca llegó a escuchar nada. En esa época de los años 70, éramos muy pobres, pues recién habíamos llegado del estado de Guanajuato, y para pagar el terreno, papá doblaba muchos turnos y casi no llegaba a casa. Por eso cuenta mi historia, que una noche se escuchó cómo los perros estaban peleando, pero con un animal, uno que merodeaba los corrales, y ya se había llevado 3 pollos y unos conejos. Lamentablemente, en cada visita amaneció uno de nuestros perros muerto, con unas impresionantes heridas, hechas como con un par de garras filosas. Cuando mi madre le contó a papá de esta situación, este se puso nervioso y solo le dijo que tuviera mucho cuidado, ya que posiblemente por allí estuviera rondando algún oso o posiblemente un puma. Mi madre, algo sorprendida, en su mente dijo que esa clase de animales salvajes no eran endémicos del estado y que eso que nos acechaba era algo más, porque cada que esa fiera venía, pues las veladoras de la Virgencita se apagaban y en ocasiones hasta un Cristo y un santito se cayeron del altar, como diciendo que aquello no era nada bueno. Al año de que nos mudamos para esta ranchería, como no queriendo mi padre, se trajo a la abuela a vivir por aquí cerca, a pesar de que siempre supo que ella era muy grosera con mi mamá y que a nosotros ni nos quería por el color de nuestra piel. Y eso en verdad le molestaba a mi madre, pero por ser su suegra, tenía que soportarle ciertas cosas. Allí con asombro veíamos de lejos que la abuela siempre se paraba tarde y que solo salía al caer el sol. En esos momentos ponía a calentar agua y le quitaba las plumas a unos pollos y la piel a unos conejos, que quién sabe de dónde los traía, porque nadie le hablaba. Más bien dicho, la gente que acudía puntual iba a comprar la carne, pero más a fuerzas que con ganas, ya que no la querían y tampoco querían que se molestara con ellos. También algo más, señor Chemo San Juan, se me estaba olvidando decirle, pues que en esa ocasión mi madre vio cómo la vieja abuela arrastraba un cerdo, el cual sacrificó y de allí sacó manteca, carne e hizo chicharrones, que vendió muy rápido. En ese tiempo era algo que nunca entendíamos, y cuando a mi padre le preguntábamos que si le había dado animales a la abuela, él temblando nos decía que posiblemente algún compadre o algún amigo se los había dado. Bueno, el chiste de mi relato fue que eso no acabó allí, porque una noche se escuchó como alguien entró al patio de la casa y se llevó un viejo cilindro de gas, pero pues no le fue fácil, ya que allí se le aventaron los 2 perros que nos quedaban, y en esta ocasión lastimaron a ese ladrón, el cual antes de huir lanzó un lastimero grito. Esa vez los perros se levantaron y se llevaron la mejor parte, y ahora no salieron lastimados.
solo que sí lograron llevarse el cilindro de gas metálico y aparte un costal de maíz que teníamos allí guardado. Ya por la madrugada, mi madre con algo de miedo salió al molino de maíz que estaba en el centro del pueblo, pero para eso se llevó a los dos perros. Esa vez nos contó que al pasar a unos metros de la casa de la suegra, vio que ésta estaba despierta y que en ese momento se encontraba prendiendo la lumbre como para cocinar algo. En eso la abuela se metió a su casa, pero se le notaba que estaba herida, ya que también se le apreciaba una enorme mancha de sangre y se le dificultaba caminar al grado que casi arrastraba un pie. Mi madre, algo preocupada, le dijo a papá de cómo vio a la abuela y éste se fue a su casa para visitarla. En esa ocasión yo quise ir con ellos, pero pues me lo tenían prohibido, y más porque la abuela jamás nos quiso y siempre nos humillaba por nuestro color de piel. Esa vez mi padre regresó muy preocupado y le dijo a mamá que su suegra tenía la piel y huesos muy lastimados, que quién sabe qué le había pasado y que requería de que la curaran. Mi madre, como no queriendo, se ofreció para ayudarla, siempre y cuando mi padre estuviera presente con ella. Esa tarde regresaron muy molestos de la casa de la abuela y comenzaron a pelear, y lo único que alcancé a escuchar fue que mi madre miró en casa de la abuela a unas gallinas nuestras, y también allí estaba el cilindro de gas, pero mi padre, algo asustado, le dijo que se calmara, que después le preguntaría a su madre cómo los obtuvo. Así pasaron los días y las extrañas visitas se calmaron un poco. De hecho, en ese lapso se nos perdió la paz. Estábamos espantados, esperando que aquella cosa regresara al rancho, pero no fue así, sino hasta 15 días después, cuando de nuevo la historia se repitió. Y ahora, en una noche se llevaron a todas las gallinas que nos quedaban y a 4 guajolotes más. Y por si esto fuera poco, también arrasaron con un cerdo, uno que estaban engordando mis padres para mi bautizo, ya que con eso le darían de comer a sus invitados. Hasta aquí les quiero dar las gracias por escuchar este evento real con atención. Y ahora les contaré cómo fue que mi historia dio un giro inesperado. Resulta que molesta a mi madre de esa situación de que nos estaba pasando y de los extraños momentos, pues sin tener otra opción, fue al centro del pueblo para pedirle ayuda a una persona. Y allí le dijeron que eso no era ningún oso o algún otro animal salvaje, que más bien eso era el acoso de un nahual y que debían de inmediato bloquearlo para que esa bestia se asustara antes de que intentara llevarse a un niño. El brujo del pueblo le dio un frasco con sal curada, unos ajos negros y unas agujas que limpió con la cáscara de un plátano. Después le indicó a mi madre una serie de cosas que debía de hacer antes de dormirse. También le pidió que pusiera la sal en los gallineros y que clavara las agujas, estas curadas pero abajo de la puerta, y que cerrara muy bien la casa, ya que no daría crédito a lo que verían sus ojos. Mi madre tenía miedo, pues jamás en su vida había escuchado de un animal tan extraño, ya que el brujo le dijo que aquello era un nahual, un ser híbrido, una bestia cruzada con humano. Cuando le quiso pagar unos pesos por este servicio, el brujo se negó y le dijo que se conformaría con el alma de la bestia, así que no le cobró ni un solo centavo. Esa vez mi madre, antes del oscurecer, hizo todo como le indicó el brujo, y por último colocó una soga bañada en sal a un lado del árbol. Después bañó un machete con mostaza y sal y lo dejó atrás de la puerta, pero con la punta para enfrente, y después nos fuimos a dormir. La verdad, yo era muy chica
y no recuerdo muy bien todo, pero dice mi madre que papá vendría hasta el fin de semana. Por eso no había problema por lo que hizo, porque ella lo quería mucho, pero también estaba cansada de los robos y no sabía qué hacer con ese extraño animal y tenía que hacer lo posible porque se largara. Después de que selló las puertas con sal, de que colocó los ajos y el agua bendita, todo esto en las manijas de las puertas, pues prendió una veladora a los santos y nos fuimos a dormir. Recuerdo que entre la oscuridad, mi madre estaba rezando un Padre Nuestro, pero al revés, y al mismo tiempo, cada que acababa una oración, le hacía un nudo a un cordón largo, uno que sacó de una cajita. En ese instante, los perros comenzaron a aullar del miedo, mientras que a lo lejos se escuchaba cómo un enorme animal se acercaba a los gallineros vacíos. Y en ese instante se escuchó un aterrador alarido. Era una especie de grito, pero mezclado con un gemido de un animal, el cual rodó por los pisos adolorido y a su paso tiró varias macetas. Era como si esta bestia se estuviera quemando viva. En ese instante mi madre asustada nos abrazó, pero no dejaba de rezar. Y cada que terminaba su oración, esa bestia lanzaba un grito infrahumano. Después de que mamá acabó de rezar, noté que ya tenía 12 nudos en la soga, y al apretar este último, fallé que la bestia ya estaba trepada en el árbol del patio, como tratando de huir, pero fue en vano. Esa cosa cayó fulminada como por un rayo, pero de espaldas, como si estuviese atada por todo el cuerpo, y solo se escuchó su pesado cuerpo estrellarse en el piso. Cuando con miedo nos asomamos por la ventana, allí miramos que aquella bestia nahual ya no se podía mover. Era impresionante, y al día de hoy no la arranco de mis sueños. Eso era un ser parecido a la cruza de una mujer, pero con un lobo, pero de esos descomunales, enormes de tamaño, y estaba agonizando, tratando de zafarse, pero algo se lo impedía. Temblando de lo que veíamos, mi madre recordó las palabras del brujo, y entonces, a lo lejos le arrojó la sal y la mostaza curada, y temblando le dijo: «Muy bien, bestia nahual. Ahora no te vas a poder ir de este lugar hasta que recojas el último grano de sal, y si no cumples con mi trato, aquí morirás». Nos contó mamá que esa bestia tenía los ojos como de gato, los brazos de bestia, los pies de humano, y conforme pasaban los minutos, cada vez se mutaba en diferentes cosas. Al verla bien mi madre, notó que este condenado nahual se había sacado su par de ojos humanos antes de llegar con nosotras, y que estos por allí los tenía escondidos. Al ver que era algo muy delicado, ya ni me dejó ver bien y me tapó la cabeza con una cobija. El nahual, en su lecho de muerte, le confesó a mi madre que no era de esa región, pero que había llegado un año atrás y que no pensaba irse hasta cumplir con su objetivo. Cuando el nahual le confesaba esto a mamá, lo hacía de espaldas, pues no quería que le vieran la cara. Después, en su último intento, trató de chantajearla, pero con oro, y le dijo que si la dejaba ir, les daría algunas joyas o otros bienes. Pero por miedo a una venganza o a que a futuro nos dañara, mi madre se negó y terminó quemándola con leña verde de pirul, con aquella que teníamos guardada. El brujo le dijo a mi madre que si una bruja o un nahual es inocente de todos los cargos que se le imputan, pues esta leña no la quemará, y así salvará su vida con justicia. Pero pues esta desdichada nahual, con la primer chispa empezó a arder,
con las llamas del mismísimo infierno, y no logró salvarse. Mientras se quemaba viva, le habló a mi madre por su nombre y exclamó que por favor la liberara y que a cambio le traería suficientes o exorbitantes cantidades de oro jamás vistas por el ser humano. En ese instante mamá volteó y miró con asombro que aquel aberrante nahual era su suegra. Ya nada pudo hacer por ella, porque allí ardió hasta que su macabra existencia fue reducida a cenizas. Como era un pueblo chico, pocos supieron de esto. Cuando mi padre llegó a la casa, fue a visitar a su madre, pero ya no la encontró. Solo recuerdo que mamá y él se fueron para el monte a platicar, y después llegó mi padre llorando, porque comprendió que todo había llegado a su fin, y que la abuela ya no dañaría a nadie. Lamentablemente, al año se separaron, y ahora yo soy una mujer de la tercera edad, y con algo de miedo les acabo de contar de cómo mi madre casó a un impresionante nahual, sin imaginar que era mi abuelita. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora María Elena López Gómez. El Nahual de Saltillo, aterrador evento real con un ser licántropo. Cuando era niña, siempre le insistía a mi abuelita para que nos contara algún suceso aterrador o por lo menos paranormal, ya que como ella era de pueblo, experimentó cosas que no le pasan a cualquiera. De tanto que la molestaba con esto, por bien accedió a contarme uno de los aterradores encuentros en el rancho, pero con un aberrante nahual, un ser parecido a un hombre lobo, pero con la condición de que no se lo contara a nadie, y la verdad no pude hacerlo. Cuenta la historia que mi abuelita de joven fue habitante de un pueblo de la zona rural de Saltillo, esto al norte del país mexicano. Me contó que tuvo un novio, uno que se llamaba Matías Cortés, y que este hombre había sido muy malvado y sanguinario, pues resulta que era el encargado de un rancho de vacas de engorda. Lamentablemente, trataba muy mal a los trabajadores, y sobre todo a los campesinos de la hacienda, ya que al mínimo error los golpeaba y castigaba, y más cuando estos no hacían bien su trabajo, y no solo eso, también los amenazaba con no pagarle su sueldo. En pocas palabras, llegó a decir que él era más malo que el diablo, por eso todo el mundo le tenía miedo. En una ocasión castigó severamente a un muchacho llamado Jacinto, quien había tenido una equivocación muy simple, ya que no cerró muy bien los corrales y se salieron 2 vacas, y eso se pagaba muy caro. Matías lo mandó a golpear cruelmente, pero se les pasó la mano y terminaron con su vida. Y para no meterse en problemas, dio la orden para que lo tiraran en un barranco y así se lo comieran los lobos. Lo que Matías no sabía fue que aquel muchacho era el único hijo de doña Panchita, la curandera más buena del pueblo, quien días atrás se percató de que su hijo se miraba muy preocupado, pues Matías le cargaba la mano y lo fastidiaba, al grado que una vez lo amenazó con ultimarlo, y ahora sí cumplió su palabra. Así pasaron 2 días, y por temor, ningún campesino o vaquero denunció a Matías, y este siguió trabajando normal, hasta que doña Panchita, preocupada de que su hijo no aparecía, fue hasta ese rancho para preguntar por él. Al tocar la puerta, solicitó que lo recibiera el capataz de la hacienda, quien al saber el motivo de la visita, se negó a darle la cara. Para eso, salió un hombre de su confianza, y este le dijo que qué cosa necesitaba. La mujer dijo que su único hijo
se encontraba desaparecido hacía un par de días y que la última vez no salió de la hacienda, por eso aseguraba de que él estaba por allí. Al sentirse descubiertos, por orden de Matías le echaron del lugar, diciéndole que no sabían nada y ya no la querían ver por allí, que de seguro su hijo andaba de borracho. La pobre mujer estaba segura de que esos infelices tenían algo que ver con la desaparición de su hijo y juró que si así era, estos lo pagarían muy caro. Pasó un día más y uno de los amigos de su hijo se escapó de la hacienda y fue hasta la casa de la bruja Panchita para contarle lo sucedido y con lujo de detalles. Allí le dijo que después de ultimarlo, lo tiraron en el monte y que se lo comieron los lobos. La mujer estaba destrozada y juró vengarse de quien le hizo ese mal a su hijo. Ella era muy poderosa, así que no le importaba nada, e hizo una invocación al diablo y pactó con él a cambio de su vida, con tal de ver sufrir a ese maldito asesino. Dicen que cuando se manifestó Satanás, allí lanzaron sobre él una maldición, en la cual se convertiría en un animal, uno que jamás tuviera tranquilidad, pero sobre todo, uno que vagara por los bosques y montes, y que estuviera maldito por el resto de sus días. Además, allí le juró que lo pagaría muy caro con toda su crueldad y sobre todo, lo condenó a una maldición eterna. Desde esa noche, quedó maldecido, ya que un demonio entró en su cuerpo y le ordenó hacer unas cosas terribles, empezando por devorar a sus compañeros, aquellos que ultimaron al pobre Jacinto. Al amanecer no recordaba nada, y en poco tiempo se regó la noticia de que una extraña bestia, cada noche al oscurecer, salía con una voraz hambre y se metía a los cementerios para desenterrar a los cadáveres, y se comía sus carnes podridas. Al poco tiempo, este hombre descubrió que se convertía en un maldito lobo nahual por las noches, un aterrador ser licántropo, uno sediento de sangre. Llegó un momento en que abandonó la hacienda y se fue muy lejos, y en cada pueblo al que llegaba, pues pasaba lo mismo. Siempre arrasaba con cuanto animal podía, y se escapaba, después de no dejar nadie con vida. Cuando escaseaban los animales, acudía a los cementerios a devorar cadáveres. Al hombre le sucedía algo anormal, pues se transformaba en una especie de bestia semi-humanoide. Sus brazos y piernas crecían, todo el cuerpo se le cubría de pelo, y solamente por las noches. Y no solo eso, ya que su rostro también mutaba, pues le crecía un enorme hocico, y le salían grandes dientes afilados. Cualquiera que lo viera aseguraba que se trataba de un hombre maldito nahual. Solo salía por las noches a realizar cosas aberrantes, y en el último pueblo al que llegó, allí los pobladores comenzaron a divulgar que una extraña criatura asesinaba a sus animales y a cualquiera que se le atravesara en el camino, e inclusive sacaba a los muertos del cementerio. Los pobladores estaban muy asustados, pero también hartos de que nadie hiciera nada para acabar con él, o por lo menos para ver qué cosa era. Así que se juntaron para cazarlo, sin saber que ese era un ser maldito, uno que tenía los días contados. Los hombres iban armados con palos, machetes y algunas armas. De hecho, estaban decididos a encontrarlo y terminar con él, antes de que él los asesinara. Y sí que corrieron con suerte, ya que esa noche vieron las huellas de un animal, uno que caminaba sobre sus dos patas traseras, y tras seguirlo en el bosque, lo encontraron devorando un venado. Todos estaban aterrados, pues creyeron que esa cosa era un oso, o hasta un lobo gigante, mas no un auténtico hombre lobo nahual.
Aquella bestia se percató de los intrusos y su intención era atacarlos a todos, ya que estaban aterrados. Pero allí se dieron cuenta de que ellos tenían que actuar pronto, si no serían la cena de aquella bestia. El ser, al sentirse acorralado, estaba enfurecido. De hecho, emitía un aterrador aullido, parecido al de un lobo. Todos lo atacaron con lo que llevaban, pero solamente lo hicieron enfurecer más, y en un abrir y cerrar de ojos, se escapó hiriendo a una gran cantidad de incrédulos campesinos. De pronto se escucharon unos disparos, hiriendo de muerte al nahual, el cual se escapó perdiéndose entre la maleza. Cuando perdieron de vista al ser, notaron que había muchos heridos, así que mejor decidieron regresar al pueblo. Al otro día, algunos regresaron al lugar para averiguar qué cosa había pasado. Solamente vieron una gran cantidad de sangre y detrás de algunas hierbas encontraron un cuerpo desnudo que parecía estar muerto, solo que este no era ningún habitante del pueblo. Cuando se percataron de que se trataba de Matías, quien por cierto tenía un par de balazos en el pecho, los cuales ya estaban infectados. Curiosamente, un disparo no dejaba esa marca de infección, pero lo que no sabían fue que la bruja Panchita era quien les dijo que con balas curadas en ajo y sal, solamente así podrían frenar a la criatura. No lo podían creer. Ese aberrante hombre nahual era el que se convertía en las noches, el mismo que durante años fue el más malo que el diablo y terminó maldito y sin vida por haberse metido con el hijo de la bruja, la más poderosa de Saltillo, la curandera Panchita, quien por fin obtuvo venganza. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la familia González Camacho.